Estimado lector, esta es otra voz que el tiempo casi ha logrado silenciar. Una carta olvidada, escrita por quienes quedan, para que la historia de quienes se fueron tampoco desaparezca. París, invierno de 1943. La ciudad amanecía cubierta por un velo espeso de humo y desconfianza. El aire olía a carbón húmedo y a miedo viejo. En la colina de Saint-Cloud, entre árboles sin hojas, se alzaba el orfanato de Sainte-Cécile, una construcción de piedra pálida que parecía cansada de mirar el mundo. Nadie hablaba mucho de aquel lugar. Los vecinos decían que allí los niños aprendían a no hacer ruido, que hasta los pajarillos evitaban posarse en sus ventanas. Dentro, el eco de los pasos se perdía en pasillos largos, fríos, que olían a tiza, sopa aguada y tristeza. Las habitaciones estaban alineadas como cuadernos en un estante, todas con la misma manta gris, la misma almohada dura, el mismo crucifijo torcido en la pared. En ese orden impuesto, los pequeños aprendían desde temprano que la obediencia era un escudo y el silencio una forma de permanecer vivos. Madame Elise, la maestra, era una mujer de rostro suave y mirada cansada. Había llegado al orfanato huyendo también, aunque nunca dijo de qué. Cada mañana, al abrir el aula, escribía en la pizarra con mano temblorosa: el que calla, escucha; el que escucha, entiende. No era una lección de gramática, sino de supervivencia. Ella lo sabía. Afuera, el ruido podía significar peligro. Los niños, que eran una docena, se movían con una disciplina nacida del miedo. Sus risas eran apenas soplos, contenidas entre los dientes. Algunos ya habían visto más de lo que un adulto podría soportar. Había uno, Paul, que cada noche se tapaba los oídos, convencido de que las bombas podían oír los pensamientos. Había otro, Henri, que no recordaba el rostro de su madre, solo la textura de su bufanda. Pero sobre todo estaba Lucien, un niño de 8 años con una mirada que parecía hecha de preguntas. Lucien era distinto. Tenía una curiosidad que la guerra todavía no había logrado apagar. A veces se acercaba a Elise con su cuaderno medio roto y le mostraba dibujos de casas con ventanas abiertas. «¿Por qué aquí nunca abrimos las nuestras?», preguntaba. La maestra le sonreía con tristeza y respondía lo mismo cada vez: «Porque el viento trae cosas que no deben entrar». Las tardes eran largas y frías. El sonido del reloj marcaba el ritmo del miedo. A veces, desde el patio, llegaban ecos lejanos, botas golpeando el suelo, motores que se apagaban, órdenes gritadas en una lengua que los niños no entendían. Cada ruido los hacía contener el aliento. En el comedor nadie hablaba. La sopa humeante servía más para dar calor a las manos que para alimentar el cuerpo. Aún así, entre esos muros había destellos de vida. En los recreos breves, los niños jugaban con botones como si fueran canicas. Lucien, siempre con la pelota de trapo bajo el brazo, intentaba enseñarles a no tener miedo de reír bajito. «Si uno ríe en silencio, la risa dura más», decía. Madame Elise lo miraba desde la ventana, con una mezcla de ternura y angustia. Por las noches, cuando el orfanato dormía, ella escribía en su cuaderno de tapas gastadas. Allí anotaba los nombres, las edades, los recuerdos que cada uno le confiaba en voz baja. «Es para que no se pierdan», decía para sí misma, «por si un día no estamos». Las páginas se iban llenando de palabras torcidas, de pequeños retratos hechos con tinta y temblor. Había algo sagrado en ese acto, como si escribir fuese una manera de protegerlos del olvido. Afuera, París seguía temblando bajo los pasos de los soldados y las sirenas, pero dentro del orfanato, cada palabra escrita era una promesa de memoria. Esa noche, mientras la nieve empezaba a caer, Élise escuchó el golpeteo suave de una pelota rodando por el pasillo. Era Lucien, aún despierto. «Madame», susurró, asomando la cabeza por la puerta entreabierta. «¿Los muertos escuchan?». Ella tardó unos segundos en responder. «A veces, Lucien, pero solo si alguien sigue hablando de ellos».
El niño sonrió, abrazó su pelota y regresó a su cama. En el silencio posterior, la maestra comprendió que aquel orfanato no enseñaba realmente a callar, enseñaba a sobrevivir al eco del miedo, y sin saberlo, también a dejar una voz guardada en el tiempo. Las mañanas en Saint Cécile siempre comenzaban igual, con un toque de campanita, pequeño y tembloroso, que sonaba más para el alma que para los oídos. Madame Elise lo hacía repicar 3 veces, apenas un susurro de metal en el aire helado del aula. Era su manera de recordarles a todos que a pesar del miedo, seguían vivos. Después, los niños se alineaban frente al pizarrón y repetían en voz baja las reglas que ya sabían de memoria: hablar poco, moverse despacio, no llorar fuerte. No era una oración ni una orden militar, era su escudo. Afuera, los aviones cruzaban el cielo con un zumbido que erizaba la piel, y los pasos de los soldados resonaban como truenos sobre el pavimento. Cualquier ruido podía llamar la atención equivocada. Por eso, el silencio se convirtió en la materia más importante. Se enseñaba con paciencia, como se enseña a leer o a rezar. Y cada día, los niños lo aprendían un poco mejor. A Elise le dolía verlos así, tan pequeños y tan viejos al mismo tiempo. Sus ojos, grandes y atentos, parecían buscar permiso para existir. Ella caminaba entre los pupitres, rozando los hombros con la yema de los dedos, como para asegurarse de que seguían allí. Cada movimiento debía ser medido, cada palabra pesaba. Hasta el sonido del gis al escribir parecía una confesión. Lucien era el único que rompía, a veces, ese pacto invisible. Lo hacía sin malicia, con la naturalidad de quien todavía cree que el mundo no puede ser tan cruel. Un día, mientras repasaban las vocales, levantó la mano y preguntó: «¿Por qué no podemos cantar, madame? Antes, en mi casa, mi madre me enseñaba canciones». Elise lo miró un instante largo. No sabía cómo explicarle que la guerra no solo robaba vidas, sino también canciones. Se arrodilló a su lado y respondió con voz muy baja: «Porque cuando uno canta, el corazón se abre, y no todos saben respetar un corazón abierto». El niño asintió, aunque no parecía convencido. Esa tarde, cuando todos dormían la siesta, Elise lo sorprendió tarareando una melodía sin palabras. No lo regañó, lo dejó terminar, y en su silencio sintió que algo todavía respiraba entre los muros. Los días se parecían unos a otros. El almuerzo era pan duro y sopa rala. El postre, una promesa. Afuera, los sonidos del mundo se volvían lejanos, como si la ciudad entera contuviera la respiración. En ocasiones se escuchaban explosiones distantes y los niños bajaban la cabeza sin preguntar. Ya no necesitaban instrucciones. Habían aprendido a protegerse con el cuerpo, con la quietud, con la ausencia. A veces, Elise se quedaba mirando sus rostros pálidos y se preguntaba si ese silencio, tan necesario para sobrevivir, no terminaría borrándolos del todo. ¿Qué pasaría cuando llegara la paz? ¿Recordarían cómo reír sin miedo? En su cuaderno de tapas azules empezó a escribir frases sueltas, pensamientos que la ayudaban a no enloquecer. El silencio también puede matar. El ruido del alma no se puede apagar. Esa libreta era su refugio, su confesionario. Entre esas páginas guardaba trozos de humanidad. Los dibujos de Lucien, una hoja donde Henri había escrito su nombre por primera vez, un mechón de cabello de la pequeña Marie, que había muerto meses atrás de fiebre sin que nadie pudiera llorarla en voz alta. Cada noche, antes de apagar la lámpara, Elise hacía una oración muda. Miraba las camas alineadas, los cuerpos pequeños envueltos en mantas, y sentía que la guerra les había robado incluso el derecho al descanso. Afuera, el viento soplaba entre las rendijas como una voz que no quería callar. Una madrugada, un ruido diferente la despertó. Era Lucien, otra vez. Estaba sentado junto a la ventana, mirando la oscuridad. «Madame», susurró, «¿cree que los muertos escuchan cuando uno los llama bajito?» Ella se acercó despacio, arropándolo.
Sí, Lucien, pero hay que llamarlos con ternura, no con miedo. El niño apoyó la cabeza en su hombro. Entonces, cuando tenga miedo, les voy a hablar, dijo. Así no me quedo solo. Elise lo abrazó. Afuera, un avión cruzó el cielo y por un momento el suelo vibró bajo sus pies. Sin embargo, dentro del orfanato, el silencio seguía intacto. Era un silencio pesado, sí, pero también protector, como un manto que los envolvía a todos. Con el paso de los días, la maestra comprendió que enseñar a callar no era lo mismo que enseñar a olvidar. A veces, el silencio servía para guardar dentro lo que el mundo no podía escuchar sin destruirse. Y quizás, pensó, ese era el verdadero aprendizaje. Resistir sin ruido, mantener viva una llama diminuta que ni la guerra pudiera apagar. Marzo llegó con un frío húmedo que se colaba por las grietas del techo y por las costuras de la ropa. Los niños de Saint-Cécile empezaron a toser más seguido y el olor a humedad se mezclaba con el del jabón barato y el polvo de las paredes. París se veía distinto desde la ventana, más gris, más quieto. Los árboles aún desnudos parecían sostener el cielo con resignación. Madame Elise notaba algo en el aire, una tensión que no podía explicar. Los soldados pasaban con más frecuencia por las calles cercanas. Se oían motores por la madrugada, camiones que iban y venían sin destino claro. A veces, el silencio que tanto habían aprendido a cuidar se veía interrumpido por un rugido lejano que hacía temblar los cristales. Los niños sabían qué hacer. Corrían al sótano, se acurrucaban contra la pared y esperaban a que todo terminara. Era un ritual aprendido con la precisión del miedo. Aquella noche del 17 de marzo, el orfanato estaba más callado que nunca. Afuera llovía, pero una lluvia espesa, casi de ceniza. Elise había terminado de escribir los nombres del día en su cuaderno, como una lista de vida, una constancia de que aún existían, cuando escuchó pasos menudos en el pasillo. Lucien, claro, siempre Lucien, desobedeciendo al silencio con su curiosidad. ¿No puede dormir?, le preguntó la maestra sin alzar la voz. El niño negó con la cabeza. Soñé que los aviones venían por nosotros. Son solo sueños, mon petit. No, insistió él. En el sueño no hacían ruido. Venían callados, como nosotros. Elise sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Quiso decir algo más, pero en ese momento, el cielo rugió con una fuerza que hizo temblar las ventanas. Un estampido sordo, lejano, y luego otro, más cerca. El suelo vibró. En el corredor, la lámpara parpadeó. «Al sótano», susurró, casi sin aire. Los niños despertaron sobresaltados, acostumbrados a obedecer sin preguntar. Se envolvieron en mantas, abrazaron sus pequeños tesoros, una muñeca, un libro, una piedra lisa, y bajaron por las escaleras oscuras. Elise los contaba uno a uno, mientras el estruendo se acercaba. Faltaba Lucien. Corrió hacia el aula, donde el viento entraba por una ventana rota. Allí estaba él, mirando hacia afuera, la pelota de trapo apretada contra el pecho. «Lucien, ven», le dijo con urgencia. «Debemos escondernos». El niño no se movió. «Madame», murmuró, «¿por qué el cielo grita si nosotros ya aprendimos a callar?» Antes de que Elise pudiera responder, un estrépito sacudió el edificio. Un resplandor naranja iluminó por un instante el aula. El aire se llenó de polvo y de un olor metálico. Sintió que algo la empujaba al suelo, luego nada más que un zumbido agudo, como si el mundo entero hubiera perdido la voz. Cuando recobró el sentido, la mitad del techo había desaparecido. Había polvo en sus ojos, en su boca, en cada rincón del alma. Se levantó tambaleante, buscando entre los escombros. Gritó el nombre de Lucien, pero ningún sonido salió de su garganta. El humo lo había devorado todo. Solo encontró su pelota, aplastada bajo una viga. Los otros niños estaban en el sótano, ilesos, pero temblando. Los reunió, los abrazó, y en medio de aquel silencio absoluto, comprendió que el orfanato había cumplido su destino: enseñar a morir callados. Nadie lloró, nadie gritó.
Apenas se oía el crepitar de la madera ardiendo y de vez en cuando un murmullo, como si el edificio respirara con esfuerzo. Cuando amaneció, Saint-Cécile era una sombra. Las ventanas sin vidrios parecían ojos vacíos mirando hacia un cielo demasiado limpio. Elise se quedó sentada en el patio, con el cuaderno abierto sobre las rodillas. La lista de nombres seguía allí, escrita con su letra cuidadosa. Al final, donde debía ir Lucien, el espacio estaba en blanco. Dudó en escribirlo. Sentía que al hacerlo, lo encerraría en el papel, que su voz dejaría de flotar en el aire. Pero luego, con la mano temblorosa, trazó las letras una por una. Lucien. El nombre quedó torcido, manchado con lágrimas. Entonces comprendió algo que no había entendido antes. El silencio que había enseñado a los niños no debía servir para desaparecer, sino para guardar dentro lo que no debía morir. Cerró el cuaderno, se levantó y miró al cielo. Por primera vez en mucho tiempo, respiró hondo y dejó que el aire frío le doliera en el pecho. Aquella noche del ruido, que en realidad fue una noche de silencios rotos, marcó el fin del orfanato. De los 12 niños, 7 sobrevivieron. Elise los llevó a un refugio cercano, caminando entre ruinas y cenizas. Nadie habló durante el trayecto, no hacía falta. El eco de la pelota rodando por el pasillo la acompañó todo el camino, un sonido leve, obstinado, que seguiría persiguiéndola el resto de su vida. Han pasado muchos años desde aquella noche en que el cielo se abrió sobre Saint-Cécile. París volvió a tener luz. Los mercados se llenaron de voces, los tranvías regresaron a su sonido metálico y los niños, otros niños, volvieron a correr por las plazas. Pero para Madame Elise, el mundo nunca volvió a sonar igual. El silencio se le había quedado dentro, como una habitación cerrada que nadie más podía abrir. Después del bombardeo, los restos del orfanato fueron demolidos. Donde antes había un edificio gris, con muros cargados de rezos y secretos, hoy hay un pequeño jardín con flores que florecen cada primavera. Nadie recuerda quién plantó el primer árbol. Algunos vecinos dicen que fue una anciana que venía cada semana con un cuaderno en la mano y un ramo de lirios blancos. Nadie sabía su nombre, pero los niños la llamaban la maestra del silencio. Era ella, por supuesto, Madame Elise. Vivía en un cuarto pequeño, no lejos de donde había estado Saint-Cécile. En una caja guardaba los pocos objetos que habían sobrevivido a la guerra. El cuaderno azul con los nombres, una pelota de trapo ennegrecida por el humo y una campanita sin badajo. A veces, al caer la tarde, la hacía sonar con un dedo y escuchaba el eco imaginario de sus alumnos respondiendo. En su vejez, escribía cartas que nunca enviaba. Cartas a los padres que nunca regresaron, a los niños que ya no estaban, al niño que más recordaba, Lucien. En una de esas cartas escribió: «Querido Lucien, aún te busco en los patios donde el viento juega. Te juro que todavía escucho tus preguntas. A veces pienso que el silencio que tanto te pedí fue una forma de pedirte perdón». El mundo siguió avanzando, sin mirar atrás. Las nuevas generaciones hablaban de la guerra como de una historia ajena, una sombra antigua. Pero Elise sabía que las sombras no desaparecen, solo aprenden a quedarse quietas. Por eso, una mañana de 1958, decidió volver al lugar donde todo había empezado. Caminó despacio hasta el jardín, apoyándose en un bastón. Se sentó en el banco de piedra y abrió su cuaderno por última vez. El papel estaba amarillento, las letras desvanecidas, pero aún podía leerse cada nombre. Uno a uno, los fue pronunciando en voz baja, no como una lista, sino como una oración. Henri, Paul, Marie, Sophie, Lucien. Cada nombre parecía despertar una pequeña chispa en el aire, como si las almas respondieran desde algún rincón invisible del tiempo. Cuando terminó, permaneció allí, mirando las flores que se mecían bajo el viento. Un grupo de niños pasó corriendo cerca, riendo sin miedo. Uno de ellos llevaba una pelota, roja y nueva.
La dejó caer sin querer y el balón rodó hasta los pies de Elise. Ella la detuvo con cuidado, la tomó entre las manos y la sostuvo contra el pecho. Durante unos segundos creyó sentir que el corazón le latía al ritmo de aquella vieja pelota de trapo que había perdido. Levantó la vista y vio al niño mirándola, esperando. «Aquí tienes», dijo con una sonrisa leve. «Cuídala bien y no dejes que el silencio te gane». El pequeño asintió y se alejó corriendo, con la despreocupación que solo tienen los que aún no han conocido el miedo. Elise se quedó observándolo hasta que desapareció tras los árboles. Luego cerró el cuaderno y lo dejó sobre el banco. El viento lo abrió por la última página, donde ella había escrito una frase que nunca antes había leído en voz alta. Enseñábamos a morir callados, pero solo queríamos enseñarles a no desaparecer del todo. Esa fue su última lección. Dicen que cuando el jardinero fue al día siguiente, encontró el cuaderno aún abierto y junto a él una campanita que nadie recordaba haber visto. Desde entonces, cada vez que sopla el viento desde el norte, los vecinos aseguran oír un tintineo suave entre los árboles, como si alguien siguiera llamando lista. Hoy, el jardín lleva un cartel discreto, en memoria de los niños de Sainte-Cécile. No hay fechas, ni apellidos, ni grandes discursos, solo un espacio tranquilo donde las flores crecen en silencio. A veces, algún visitante deja una pelota pequeña al pie del árbol más grande. Nadie sabe por qué, pero todos lo hacen con respeto, como si entendieran que hay historias que solo pueden contarse con gestos. Madame Elise ya no está, pero su voz, esa voz contenida que guardó tanto dolor, sigue viva entre las hojas, en los susurros del viento, en cada niño que ríe sin saber de qué lo protege su risa. Porque la memoria, cuando se pronuncia con ternura, nunca muere. Querido lector, si alguna vez pasas por un lugar donde el aire guarda silencio, detente un momento. Quizás ese silencio no sea ausencia, sino recuerdo. Quizás allí alguien, como Elise, sigue esperando que su historia no se apague. Escucha con el corazón, las voces de los niños no se han ido. Solo descansan un poco, esperando que alguien vuelva a nombrarlas.